Se inicia Los Guajolotes en una forma también un poquito media anecdótica. Yo vine a México a un evento deportivo y al regreso de un entrenamiento pasé por la avenida de los Insurgentes. Venía uniformado con la cosa de que íbamos a competir y era una cosa importante. Me paro a una rosticería que estaba en Insurgentes y San Antonio. Era un kiosco pequeñito. Entonces entro a comprar un pollo y la persona, que era una persona amable, un veracruzano, como son los jarochos, agradables, me vio con el uniforme de las competencias y me hizo el favor de regalarme el pollo. A mí me quedé impresionado con ello. Me regaló un pollo para el equipo. Claro que nosotros comíamos 1 kilo de carne, así es de que entonces el pollo me lo comí ahí sobre el camellón de Insurgentes y no le llevé nada al equipo, por supuesto. Se me quedó aquella imagen de esa persona que después pasó a ser un íntimo amigo, compadre, y con el que empezamos Los Guajolotes, porque posteriormente vine a saludarle. Y venía los domingos y en un momento me propuso que el edificio que se iba a comenzar a hacer en contraesquina del lugar donde él encontraba, en esa rosticería muy modesta, se iba a hacer un edificio y que un ingeniero francés, Víctor Cador, el que me pedía la bicicleta prestada para irse a la ciudad universitaria y regresaba por el pollo, iba a ser el que iba a construir el edificio. Me dijo, habla con él, porque había esa cercanía por la cosa del ciclismo. Y a ver si nos alquila, cuando ya vaya arrancando él, la mera esquinita de allí, para poner esta rosticería allá enfrente, porque a mí ya me van a desalojar de aquí. Hablé con esta persona y nos dijo que nos lo alquilaría por el tiempo que él terminara en hacer nada más el edificio, porque el edificio él no era el dueño, sino que era el que lo iba a construir. Y así fue que, haciendo él el primer piso, nos hizo el horno, él hacía un piso del edificio, por parte interna del edificio nos hacía el tiro de la chimenea del horno. Cuando iba en el tercer piso, recuerdo que nos decía, voy en el tercer piso, y así se quedó la cosa hasta para pagar la renta después. Voy en el tercer piso y ustedes no han pagado la chimenea ni siquiera del primero. Nos regalaba la leña de las cimbras y con eso asábamos los pollos. O sea que la rosticería comienza antes de que se termine el edificio. Cuando se termina casi el edificio, para ello ya nosotros, esta persona que pasó a ser mi socio, había sido lonchero de la lonchería La Rambla en el centro. Ya hicimos plática en que por qué no poníamos también una lonchería. Hablamos de nuevo con el arquitecto, que ya estaba terminando el edificio, y nos hizo la barrita de la lonchería. Nos hizo una barrita de la lonchería muy económica, usando lo que eran sobrantes de los azulejos que ponían en los baños. Aquello era medio folclórico porque tenía verdes y blancos. Total que con eso se empieza con la lonchería y realmente es como se inicia la sociedad de los guajolotes y una gran amistad
como socios que duramos 32 años hasta que se retiró él por enfermedades. Y comenzamos nosotros con la venta de pollo y la cosa de los lonchería, tortas, tacos, que fue la base de productos para llevar, porque en el lugar no había ni siquiera mesas, no teníamos para comprarlas. Entonces resulta que al poquito tiempo comenzamos a crecer en el área de la lonchería y pues lógico que si no teníamos gran capacidad, pues teníamos que hacerlo todo. Las salsas, todos los ingredientes que manejábamos, y nos acostumbramos a nunca manejar latas de nada, empacar. Todo se fabricaba siempre en los guajolotes posteriormente. Comienza a crecer la cocina porque nos mandan, afortunadamente, un gran chef que estaba en México, que era el supervisor de las cocinas de comida mexicana a nivel internacional de los hoteles Hilton. Se llamaba Rizzo. Esta persona nos comenzó a poner unos platillos, porque nada más iba a estar un mes, a poner unos platillos iniciales que fueron el pato al orange, la carne asada, y comienza a ampliarse un poquito el área de la cocina. Para ello comienza a crecer los guajolotes porque tenía dos factores que eran importantes para mí. Uno, que había un servicio con mucha necesidad de darlo, no solamente por el hecho de darlo, sino había necesidad de todos nosotros los que trabajamos en ese momento. Y por el otro lado, una excelente ubicación. Por eso pienso yo que siempre que se me pregunta cuál es el éxito, pues, recuerdo algunas palabras y comentarios de que se hacían, que el éxito de los negocios tiene que ver mucho su ubicación. Y si no hay calidad en lo que se vende y servicio, pues son los otros 2, 3 factores que tienen que ir acompañados. Por esa razón, esa fue la forma como trabajamos durante mucho tiempo y la razón de que no se cambiaran mucho las fórmulas de la manera de hacer las cosas era porque nosotros no teníamos en ese tiempo la capacidad económica de montar un restaurante, pues con cocineros, loncheros, cantineros, en fin, sino que nos fuimos adaptando a nuestras necesidades. Y por ella los empleados, cuando teníamos necesidad de crecimiento, o los empleados que se retiraban en algún momento, siempre eran sustituidos generalmente por un pariente, o muchas veces cuando se necesitaba una ampliación, el padre traía al hijo, o el cuñado, el hermano, y acabó por ser una familia muy integrada, en la cual cuando cerré ese negocio, después de 62 años, fue uno de los factores más tristes o más que me mortificaban más, de que dejábamos una familia que ya en un promedio, cuando se hizo la liquidación del personal, traíamos un promedio de más de 30 años de antigüedad trabajando en ese lugar, más de 120 trabajadores. De esa forma, yo creo que el crecimiento de guajolotes fue muy importante e interesante porque teníamos una afluencia dominical en temporada de toros muy grande, que era la Plaza de Toros México. Si Toros México tenía 50,000 asistentes con corridas con Manolete, con Silverio Pérez, con Gaona, con todos los grandes que se inician en la tauromaquia, y que además de ello eran gentes que jalaban mucho público de toda la República, porque quien venía a México un domingo y no iba a un Bellas Artes o a la Alameda o a Chapultepec o a los toros, pues entonces como que les quedaba un vacío, ¿no? Entonces yo considero que los guajolotes tuvo la oportunidad de comenzar con un servicio rápido en sus productos que manejábamos y que manejamos
otra de las cosas importantes es que el 30% del producto de guajolotes era productos para llevar. Y con la saturación de la Plaza de Toros dominical, pues no había muchos restaurantes como los hay hoy. Entonces, pues todos los lugares que estábamos, forzosamente, teníamos una ocupación al 100%. Nosotros manejábamos ocupaciones dominicales con más de 1,000 personas, de las cuales teníamos 300 sillas, digo, para comensales, en los 2 pisos que después fueron creciendo todo aquello, igual que los estacionamientos de coches que eran para 80 carros. En fin, así las cosas. Yo pienso que a la salida de los toros, pues aquello todo se nos saturaba, pero antes de los toros se llenaban totalmente todos los restaurantes que estábamos cerca, no solamente guajolotes. Así las cosas, pues teníamos un turno de 300 en la primera, que era de la 1 a las 3:30 de la tarde. Se iban para los toros la gente, venía la clientela normal, dominical, que teníamos por el crecimiento de la colonia, Colonias del Valle, Colonia de Nápoles. Llegamos a hacer como referencia de que ¿dónde estás ubicado? Pues cerca de los guajolotes, punto, ¿no? Pero era la esquina, en vez de mencionar San Antonio y Insurgentes. Yo cerca de la Plaza de Toros. Así las cosas, a las 2 de la tarde teníamos nuestra cliente, a las 3:30 y 4 de la tarde, cuando se iba la gente para los toros, que inclusive los clientes lo sabían, que había entonces mesas desocupadas, venía nuestra clientela normal dominical. Salía esa clientela normal, que también teníamos un lleno, y llegaba el lleno de la tarde, después de los toros, entre las 7 y 8 de la noche, que entraban muchísimas gentes, no solamente por la cosa de llegar a los guajolotes, sino que dejaban su coche allí y venían a recoger su coche, porque nosotros no cobrábamos nunca el estacionamiento. Claro que teníamos nosotros aproximadamente otro estacionamiento más, llegábamos a controlar 120, 130 coches, que también eso es un problema tremendo. Todo era a través de radio, al final, con diferentes grupos de equipos para llevar, traer coches y muchos problemas de estacionamiento. En fin, en ese crecimiento lo doy yo como un hecho de que la gente sí tenía algo por qué venir ahí a la zona, ¿no? Que era la cosa de los toros, que era la cosa de pasar sobre la avenida que era para ir a la ciudad universitaria. Y el trayecto para la ciudad universitaria de todos los universitarios era la razón por la que tuvimos el gusto de conocer muchas gentes, que después fueron gentes muy prominentes, porque se paraban muchas veces para ir que venían para la universidad, porque tomaban ahí el camión, por lo que tú gustes y mandes, y fueron después creciendo y madurando y siendo profesionistas muy importantes, y que siguieron yendo a guajolotes con sus familias, y era un lugar familiar, con hijos, y atendimos las generaciones de abuelos, padres, hijos, y le tocó que vendiese esa propiedad a nietos de los clientes que iban a los guajolotes. El ambiente restaurantero hoy en día, desde luego, se ha especializado muchísimo. Hay excelentes restaurantes en México, pero yo desde luego pienso que sí se fija la gente mucho en el precio, pero muchas veces la gente paga el precio que sea justo, que tenga calidad, que tenga servicio. Y si no es posible ir una vez a la semana al restaurante, pues cuando menos un día de festividad, un cumpleaños, un esto, que siempre lo tenemos todos los seres humanos, pues vamos a concurrir siempre a aquel lugar donde nos den atención, servicio y calidad. Y que haya equidad, desde luego, en el precio. Ahora, desde luego las inversiones hoy para la restaurantería no se comparan como con las iniciaciones con las que yo hablé. En esos tiempos se podía hacer. Hay que tener en cuenta que nosotros nos iniciamos y cuando se termina el edificio teníamos un año sin contrato, un año sin pagar renta, un año sin pagar combustible de la leña para los pollos. Hoy en día eso es imposible. Yo creo que la restaurantería no es cara hoy en día. Lo que sucede es que también se tienen que hacer muchos gastos
que no se, el comensal no tiene ni siquiera por qué tener el concepto de por qué son esos cantidad de gasto, sino sencillamente puede pagarlo, no puedo pagarlo, me es caro, no me es, y desde luego quiero servicio, quiero calidad. Pero para dar un servicio, para dar una calidad cuesta. Y el restaurantero hoy es muy profesional. Tanto los empleados de comedor como los cocineros, sobre todo, tiene que tener una gran gerencia administrativa. Un restaurante hoy llena todos los renglones administrativos como cualquier negocio, ¿no? El contable, el fiscal, el documentación, archivos, almacenes, controles, todo hoy es computarizado, se maneja por computación, hasta el pedido de las notas, en fin. Pero se requiere en todo momento en esos servicios el servicio personalizado que usted recibe como comensal. Y eso cuesta. Entonces no es que sea caro o barato, sino que simple y sencillamente es un precio muy ad hoc a lo que debe de ser. Y ciertamente, negocio de los restaurantes no es la fábula que se piensa de que el que ponga cualquiera un restaurante va a tener éxito. Tienen que trabajarse muy duro, ser muy profesionales y tener mucha gente profesional interna que tiene que ser bien pagada, porque de lo contrario el personal se mueve. Y capacitar un personal se llevan no unos meses, se llevan algunos años y cuesta. Yo pienso que es la parte más productiva en el sentido en cuanto a poder recuperar un poco su capital de inversión. Porque hoy en día el tener la lonchería y la rosticería son los dos productos que después de la experiencia nuestra manejamos en el concepto de que eran los dos productos que tenían más rendimiento, que era el producto para llevar, que era el producto más rápido. Es el éxito de toda la comida rápida para llevar, y si esa tiene calidad, pues va a tener una cierta respaldo de poder recuperar su inversión, y cuando menos, si no será una maravilla de negocio, es el que tiene menos riesgo que poner una cosa estructurada total para empezar, ¿no? Yo creo que la lonchería, rosticería, sin eso los guajolotes no hubiesen podido existir. Como no existieron muchos negocios que se pusieron sin el producto para llevar. Es básico el producto para llevar. Nosotros manejábamos el 30% aproximadamente de productos para llevar en nuestras ventas. Teníamos la zona de producción, la seguimos teniendo. Y por eso, como la tengo la zona de producción y la capacidad todavía ahorita para producir parte de nuestro recetario, ¿cuál sería? El de la lonchería y la rosticería. Un pollo rostizado de los guajolotes lleva más de 30 productos para ingredientes dentro de su formulario para su preparación. Entonces, eso sigue siendo artesanal, sigue siendo manual, seguimos usando 100% productos naturales, sigue siendo con leña. La gente lo sigue reconociendo que un pollo con leña sí tiene un precio más alto, pero sí no es igual que el sabor, el sazón que tiene con un pollo horneado con gas. Ambos son buenos, desde luego, nada más que por algo no se ponen por leña. ¿Por qué? Porque tienen más costo de operación, porque es una cosa más artesanal que el otro. Entonces yo sí considero que la restaurantería en México va a seguir creciendo, pero muchísimo, con más tecnología, sí, pero también hay muchísimo más inversión, pero sí con gente muchísimo más capacitada, ¿no? Que sí la hay. Y en México hay una excelente gente capacitada para la cosa artesanal, manejo de sabores, el sazón mexicano, pues es una de las cocinas tercera en el mundo más reconocida, ¿no?
primer lugar, para montar un negocio, vuelvo a insistir, de esta naturaleza, tiene que ser muy importante el análisis que se haga para el lugar. La ubicación es muy importante, porque si estamos hablando de productos para llevar, pues entonces debemos de tener conciencia que hoy en día se requiere que tengamos un área de estacionamiento cercana, porque si no, hoy es imposible, ¿no? O que tenga mucho tránsito en la avenida. En segundo lugar, si es un negocio dedicado, el de alimentos, no es pura supervisión, sí se requiere de estar un poco al pendiente y tener un respaldo para hacer lo que está haciendo. Y el proyecto que se ha pensado respecto a la cosa rosticería, lonchería, guajolotes, es el que hasta ahorita, en este momento, tenemos la capacidad, vamos a decir, no de montar el negocio, pero apoyar sí con unos elementos que se han estado dentro del área de trabajo. Si hay una buena administración, tienen un buen rosticero, tienen un buen lonchero, como el que ya se puso en Lomas, Interlomas, bueno, son empleados que fueron de los guajolotes, que saben hacer su trabajo y ha tenido excelente respuesta. No quiere decir que ese sea el punto que todos los negocios vayan a ser igual, pero cuando menos el primer mes dejó utilidades. Segundo mes, excelentes utilidades. Y la prueba está que tiene 2 años y medio ahí y sigue trabajando y se trabaja con la base de que tuve la oportunidad todavía de instalarle con 2 empleados de rosticería de los nuestros y un lonchero que tenía 35 años trabajando en el restaurante. Entonces ellos, si llevan una buena administración como la que están llevando ahorita, pues es un negocio rentable, ¿no? Que es mejor que tener el dinero inactivo en el banco o uno pensando en qué hacer, ¿no? Hay algo que se puede hacer. Se dan fuentes de trabajo, que es muy importante. Eso para mí yo creo que tiene futuro.